¿Te han hecho sentir culpa por pensar demasiado sobre Dios? ¿Has escuchado que esperar en Dios equivale a apagar la razón y limitarte a rezar sin preguntas? Si eso te ha pasado, respira. La fe cristiana no es una jaula. Es una escuela donde la oración y el pensamiento aprenden a caminar juntos. Isaías 55:8. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. No es un muro que te prohíbe preguntar. Es una ventana que te promete que lo revelado es digno de estudio y confianza. C.S. Lewis lo intuía. Creer no exige rendir el cerebro. Exige orientarlo. Esta noche, con voz de radio y paso lento, vamos a mirar el texto en su contexto y a recuperar la palabra que muchos han perdido. Esperanza. Si anhelas un cristianismo donde preguntarse sea un acto de amor, quédate. En los próximos minutos, podrías soltar la vergüenza intelectual y abrazar una obediencia pensada, si esta visión te resuena. Suscríbete. Aquí cuidamos el alma y también la mente. En algún punto de nuestra vida cristiana aprendimos, quizás sin darnos cuenta, a usar Isaías 55:8 como un salvoconducto piadoso para no pensar, cuando la conversación se ponía áspera. La elección. El problema del mal. La Trinidad. Alguien en la mesa respiraba hondo y soltaba con respeto. Sus caminos no son nuestros caminos. La sala se calmaba, el café seguía caliente y nadie volvía a abrir el libro. Lo he visto en grupos de estudio bíblico, en sobremesas familiares, en pasillos de parroquia, en charlas por WhatsApp. Ese gesto, tan aparentemente humilde, tiene una consecuencia que apenas confesamos. Convierte la fe en una costumbre tranquila, sí, pero frágil, y a Dios en un misterio lejano que ya no habla. Cuando toda la Escritura insiste en que habla, que se revela, que invita a entrar. Si te reconoces en esta escena, no estás solo. Nos pasa porque confundir humildad con pereza es humano. Porque el miedo a equivocarnos es honesto y porque el orgullo de tener la respuesta correcta puede disfrazarse de silencio respetuoso. Sin embargo, ese silencio nos va robando la esperanza. Dejamos de creer que el mismo Dios que nos creó a su imagen nos dio una cabeza para amarle con ella, no para esconderla. Piensa en la diferencia que sugería C.S. Lewis con su estilo sobrio. El corazón no sustituye a la cabeza. Ambos están llamados a obedecer. La imagen me ayuda a diagnosticar sin condena. Si tu corazón adora, pero tu cabeza se acobarda, algo se desajusta. No es pecado tener límites. Lo grave es usar los límites como excusa. Deuteronomio 29:29 dibuja esa frontera con una claridad que reconcilia. Hay cosas secretas que pertenecen a Dios. Sí, pero hay cosas reveladas que nos pertenecen, que son para nosotros y nuestros hijos. ¿Cómo sabremos cuáles son si cerramos el libro antes de tiempo? ¿Cómo amaremos lo revelado si decidimos que toda pregunta profunda es una falta de respeto? Job y sus amigos nos hacen de espejo por partida. Ellos pecan, explicando de más. Nosotros, a veces, pecamos explicando de menos. Los dos caminos, aunque opuestos, terminan en el mismo insulto. Suponer que Dios no sabe tratar con nuestro pensamiento. Y, sin embargo, cristianismo significa lo contrario. Un Dios que entra en la historia, que habla en palabras humanas, que soporta el escrutinio humilde de quienes aman aprender. Señor, líbranos del miedo a pensar y enséñanos a distinguir entre curiosidad vana y búsqueda santa. Amén. Ahora, detengámonos en una paradoja que a Luis le habría hecho levantar una ceja, para concluir que Isaías 55:8 te prohíbe el pensamiento teológico. Has tenido que pensar teológicamente. Has trazado un argumento. Has aplicado un texto a un caso. Has interpretado una intención divina. En otras palabras, has usado la razón para decretar que la razón no se puede usar. Eso es como usar un megáfono para pedir silencio absoluto. El instrumento desmiente el mensaje. A esta paradoja se suma un detalle cotidiano que delata lo selectivo de nuestra aplicación.
Cuando organizas el presupuesto familiar, no consultas Isaías 55:8 para evitar las cuentas. Cuando ayudas a tu hija a elegir instituto, no cierras el navegador diciendo, sus caminos no son nuestros caminos. Allí, con toda naturalidad, piensas, comparas, pides consejo, esperas en Dios con oración. ¿Por qué? Entonces, cuando llegamos a la Trinidad o a la Providencia, preferimos el apagón. Tal vez porque el trabajo intelectual cansa, porque la fe cristiana mal enseñada nos hizo sospechar del pensamiento, o porque alguna vez vimos orgullo en quien presumía de saberlo todo y nos juramos no parecerle. Pero piensa esto con serenidad. Si evitar el pensamiento fuera virtud, Romanos no existiría si no tuviéramos permiso para intentar entender. Hebreos no se habría escrito. La Biblia misma, tan incisiva, nos empuja a pensar. Te cuento una historia cercanísima que me compartió hace meses una oyente de Sevilla. Se llama María. Es profesora de lengua en un instituto público y, como tantos, heredó una conciencia delicada que confundía preguntar con provocar. De niña levantaba la mano en catequesis y, cuando la respuesta sonaba compleja, la catequista sonreía y recitaba Isaías 55:8. María aprendió a bajar la mano, ya adulta. Cada vez que el grupo leía un pasaje áspero, ¿cómo se come lo de elegidos?, alguno repetía el versículo y todo quedaba ahí. Me escribió una noche: estoy cansada de sentirme culpable por querer entender. Me da miedo. Pero creo que Dios no se ofende si le pido que me enseñe. Y comenzó algo sencillo. Antes de abrir el comentario bíblico, abría un cuaderno, una línea de oración. Señor, quiero pensar contigo. Una línea de pregunta honesta. ¿Qué dice el texto acá? No lo que yo quiero que diga. Un mes después me escribió otra vez. No tengo todas las respuestas, pero ya no siento vergüenza. Siento esperanza. María no se hizo filósofa. No necesitaba hacerlo. Solo dejó de apagar la cabeza para quedar bien. Ella descubrió lo que Lewis vivió en Oxford, que esperar en Dios no significa apagar la razón, sino orientarla. Señor, rescata nuestra mente de la vergüenza y regálanos valentía mansa para aprender. Amén. Para salir del atolladero. Volvamos al texto y a su contexto. Con paso lento de radio nocturna. Isaías 55:8-9. Declara la altura incomparable de los pensamientos y caminos de Dios. Hasta ahí, todos asentimos. Pero escucha lo que dice el propio profeta unos versículos después, en 55:10-11. La palabra que sale de Dios es como la lluvia que no vuelve vacía. Cumple su propósito. Este enlace es crucial, si sus pensamientos son tan altos. Entonces, cuando decide revelarlos, esa revelación es eficaz y confiable. No está diciendo, dejad de pensar. Está afirmando, pensad con confianza en lo que os doy. El mundo del exilio al que habla Isaías necesitaba justo eso. No una coartada para cerrar el libro, sino un motivo para abrirlo con más esperanza. El pueblo dudaba. ¿Volveremos? ¿Cumplirá el Señor su promesa? Isaías responde con poesía terrestre. ¿Ves la lluvia? No discute su química, constata su efecto, humedece, fecunda, alimenta. Así opera la palabra. Y si la palabra opera, entonces dedicarle seso y corazón no es insolencia, es respuesta agradecida. Este marco encaja con Deuteronomio 29:29 como una llave en su cerradura. Lo secreto pertenece a Dios. Ahí descansamos. No especulamos. Lo revelado nos pertenece. Ahí trabajamos. Preguntamos, articulamos. C.S. Lewis, que desconfiaba tanto del orgullo racionalista como del sentimentalismo antiintelectual, solía moverse con dos muletas: rigor y adoración. Él sabía que la luz que viene de arriba no anula nuestra lámpara, la alimenta. Por eso su frase, el corazón nunca toma el lugar de la cabeza. No humilla al corazón, le asigna su puesto, obedecer. ¿Y cómo obedecer?
es escuchar. Volvemos al texto con humildad y preguntas. Cuando Isaías dice que los pensamientos de Dios son más altos, no está levantando un muro, está dibujando un horizonte que merece el viaje. Y el viaje, en la fe cristiana, es siempre con Jesús como palabra viva, con la comunidad como compañía y con la oración como respiración. Señor, que tu palabra caiga hoy como lluvia sobre nuestra sequedad y nos dé gusto por estudiarla sin miedo. Amén. Con ese horizonte, pasemos a la práctica. ¿Cómo piensa uno con Dios cuando el pasaje duele o confunde? Te propongo un método sencillo y honesto, nacido de la experiencia pastoral y de la disciplina de estudio. Primero, lectura lenta. La prisa es a la consejera y la escritura premia al que vuelve. Leer despacio es subrayar, copiar una frase a mano, dejar que una palabra haga eco. Segundo, contexto. ¿Qué viene antes y después? ¿Qué libro? ¿Qué autor? ¿Qué situación histórica? La Biblia no son eslóganes, son cartas, poemas, relatos que respiran. Tercero, oración. No para que Dios te confirme tus ideas, sino para que te haga dócil a las suyas. Ilumíname, corrígeme, consuélame. Cuarto, comunidad. Los comentarios bíblicos no son muletas para vagos. Son el testimonio de siglos de iglesia pensando junta. Uno no se salva solo. Tampoco interpreta solo. Quinto, paciencia. A veces el mayor regalo es que una tensión te acompañe un tiempo. No porque Dios disfrute confundirte, sino porque te forma al enseñarte al habitar el misterio sin caer ni en la soberbia de «ya lo sé», ni en la tristeza de «nunca lo sabré». Permíteme ilustrarlo con otra historia. Esta vez en Zaragoza. Javier es mecánico. En 2020 se quedó en paro. Hombre de parroquia, de misa de 9. Casado, con 2 peques. Lo de esperar en Dios lo había oído 1000 veces, pero traducido a ya se arreglará. Pasaban las semanas. La ansiedad mordía. Las discusiones en casa crecían. Me escribió por qué. Al leer Santiago, si alguno carece de sabiduría, pídala a Dios. Cayó en la cuenta de que su oración era sincera pero incompleta. Pedía pan, no pedía luz para pensar. Empezó algo básico, un cuaderno con 2 columnas. En una, plegarias concretas, Señor, dame trabajo. En la otra, decisiones pensadas ante Dios, revisar SEV, preguntar a Paco del taller, hacer curso de diagnósticos electrónicos en la biblioteca del barrio, llamar al ayuntamiento por un plan de empleo, quieto. Cada paso lo rezaba, cada traba la conversaba con su mujer y con un sacerdote que le animó a no avergonzarse de estudiar. Un mes después, le salió una entrevista. 2 cursos después, estaba arreglando híbridos que antes le daban pánico. Me dijo, no dejé de esperar en Dios, aprendí a esperar con Dios. Entendió Isaías 55:8 de otra manera, no como prohibición de pensar, sino como garantía de que la guía de Dios es más alta que su improvisación. Su fe creció, su matrimonio respiró, su autoestima dejó de confundirse con orgullo. Señor, enséñanos a convertir cada decisión ordinaria en acto de confianza pensada y cada estudio en acto de amor. Amén. Cuando uno adopta este modo de caminar, emergen principios que sostienen, como estacas que tensan la tienda. El primero es espera, no resignación, sino atención activa. Quien espera así mira, compara, pregunta, no para controlar, sino para estar disponible. Espera en el Señor, cobra ánimo, dice el salmista con una sobriedad que cuida. El segundo es paciencia. No es hacerse el fuerte, es aceptar el ritmo. La verdad bíblica madura a fuego lento. La formación del carácter no cabe en una tarde. El tercero es confianza, no en tu lucidez, sino en la fidelidad de Dios. La confianza te permite seguir pensando sin que el miedo paralice. El cuarto es tiempo divino. Reconocer que hay puertas que ahora no se abren, no porque hayas pensado poco, sino porque no es el momento.
El quinto es paz. No es anestesia emocional. Es ese respiro que Filipenses promete cuando la oración presenta a Dios lo que te excede. Estos principios no son fórmulas, son hábitos. En la familia se notan. Es diferente estudiar juntos un pasaje difícil y, al terminar, decir, no lo cerramos, lo dejamos a remojo. En el trabajo se notan. No huyes de la decisión, la piensas y la rezas. En la parroquia se notan. Las preguntas ya no son amenazas, son regalos que nos hacen mejores. Señor, graba en nosotros esta senda de esperanza. Esperar, ser pacientes, confiar, honrar tu tiempo, cultivar tu paz. Amén. Quizá en este punto asome una objeción que merece ternura. ¿No es soberbia pretender entender a Dios? Buena pregunta. La respuesta no es un sí o un no absolutos, sino un depende humilde. Es soberbia cuando pretendemos encerrarle en un esquema. Es obediencia cuando estudiamos lo que Él decidió revelar. No es soberbia aprender a leer. Sería soberbia proclamar que ya dominamos todas las bibliotecas. Otra objeción. ¿Y si la Biblia es demasiado humana para decir algo verdadero sobre Dios? Isaías te responde con la imagen de la lluvia. Dios, al hablar en palabras humanas, no empobrece su voz, la hace fecunda, no vuelve vacía. Una más, mi fe es simple, no quiero complicarme. Bendita sencillez. La sencillez evangélica no pelea con la razón, la ordena. A veces, la complicación es fruto de no haber dedicado 5 minutos a leer el párrafo anterior. La fe simple reza y, si hace falta. También subraya Lewis, que amaba a la gente sencilla. Les hablaba con metáforas, no para dárselas de listo, sino para abrir ventanas. Señor, guarda nuestra humildad de dos extremos, creernos dioses y creernos exentos de aprender. Amén. Para que todo esto no quede en una buena intención que se evapora, te propongo un pequeño plan de 7 días. Una liturgia doméstica de aprendizaje. Día 1. Elige un pasaje que te haya inquietado últimamente. Puede ser Romanos 9, puede ser un salmo duro, y cópialo a mano. Subraya 3 palabras que te pegan en el pecho. Día 2, lees el párrafo anterior y el posterior. Apunta qué cambia al verlo en su calle. Día 3, reza 5 minutos. En voz baja. Señor, corrige mis anteojos, dame hambre de verdad. Día 4. Busca una nota de estudio, en una Biblia con comentarios, en un libro, y resume en 3 líneas lo que hayas comprendido. Día 5. Comparte tus preguntas con alguien de tu comunidad, no para debatir, sino para escuchar. Día 6. Vuelve al texto y escribe, en una frase, lo que crees que Dios sí ha querido que sepas ahí. En otra, lo que prefieres dejar en su misterio. Día 7. Agradece. La gratitud fija el aprendizaje. Si puedes, acércate a la biblioteca del barrio. Pide ayuda para localizar un buen comentario o una biografía de C.S. Lewis. Y si te nace, cuéntanos en comentarios. Esta semana voy a pensar con Dios en... y añade. Si te ayuda a dar el paso. La frase que nos recuerda que no estás solo. Dios está conmigo. Señor, une nuestro corazón que adora y nuestra mente que aprende. Y haz de esta rutina humilde un lugar de encuentro contigo. Amén. Tal vez el mayor giro de esta noche sea interior. Has pasado años apagando preguntas porque cierto discurso te hizo sospechar de tu cabeza. Hoy comprendes que esperar en Dios no suprime el pensamiento, lo purifica, que la oración no compite con el estudio, lo convierte en acto de amor, que la esperanza no es espejismo que promete respuestas instantáneas, sino la certeza de que la palabra que cae como lluvia siempre hace su trabajo. En su tiempo, al integrar lo que Isaías afirma con lo que Deuteronomio delimita, te quedas en un lugar ancho. Estudias sin orgullo. Descansas sin pereza. Y así, cuando llegue un pasaje de esos que parecen terremoto,
¿Por qué permite el mal? ¿Cómo compatibilizamos providencia y libertad? No correrás a repetir Isaías 55:8 para cerrar el libro, sino para abrirlo. Señor, tus pensamientos son más altos, y por eso quiero escuchar los que has revelado. Ese cambio, tan pequeño en apariencia, tiene un efecto sanador en cadena. Te devuelve la alegría de aprender, te libra del rubor por preguntar, te pone a caminar con los santos que, a lo largo de los siglos, preguntaron con reverencia y respondieron con vida. Luis lo llamó, con una expresión preciosa, el peso de gloria, verdades tan grandes que, más que resolverse, nos transforman y hacia ahí vamos. Señor, mantén en nosotros esta llama tranquila, esta fe que piensa y este pensamiento que adora. Amén. Quisiera cerrar este tiempo contigo de la manera más natural para un corazón que busca, orando, no con prisas, no con fórmulas, sino con la sencillez de quien sabe que la palabra que cae como lluvia no vuelve vacía. Oremos. Señor, gracias por habernos hablado esta noche. Gracias por mostrarnos que tus pensamientos son más altos. Sí, pero que cuando decides revelarlos, tu palabra es eficaz, confiable, fecunda. Te entrego mis miedos a preguntar, mis heridas de vergüenza intelectual, mis hábitos apresurados de cerrar el libro con cualquier pretexto piadoso. Danos la humildad de Job para no explicar de más y la valentía de los apóstoles para no explicar de menos. Enséñanos a distinguir lo secreto que te pertenece de lo revelado que nos regalas y que en lo revelado trabajemos con paciencia, con oración, con alegría. Ilumina mi mente para que te obedezca y aquieta mi corazón para que no compita contigo. Que tu espíritu una lo que a veces hemos separado: pensar y adorar, estudiar y amar, preguntar y confiar. Hoy te decimos con palabras mínimas pero sinceras: quiero pensar contigo. Quiero vivir una fe que honre tu grandeza sin renunciar a la razón que me diste. Haz de mi mesa, de mi biblioteca del barrio, de mi grupo pequeño, lugares donde tu palabra llueva. Y cuando no entienda, enséñame a esperar en ti sin pereza, a descansar sin dejar de aprender. Amén. Y ahora, la promesa no la prometo yo, la promete Isaías cuando nos recuerda que tu palabra cumple su propósito. La libertad que esta noche hemos rozado no consiste en saberlo todo, sino en no temer ya el camino del aprendizaje. Una fe cristiana adulta no confunde reverencia con silencio, ni humildad con retirada. A partir de hoy podrás abrir Romanos sin sonrojo. Podrás mirar a la cara un salmo áspero y decir: no vengo a forzar respuestas, vengo a escuchar las que has revelado. Notarás cómo la culpa por usar la cabeza se disuelve en gratitud, cómo el estudio se transforma en oración y cómo la esperanza deja de ser un eslogan para convertirse en ritmo de vida. Esto no te separa de la gente sencilla, te hace más sencillo, porque la verdadera sencillez es transparente. No presume de tenerlo todo claro, pero tampoco presume de no saber nada. Camina, aprende, descansa, vuelve a empezar. Como decía C.S. Lewis, con su ironía mansa, el corazón no toma el lugar de la cabeza, puede y debe obedecerla. Cuando esa obediencia sea conjunta, te sorprenderá la paz con la que afrontarás el próximo "no entiendo" sin apagar la luz. Quiero invitarte a un gesto concreto para sellar esta libertad. Cuéntanos en los comentarios en qué pasaje difícil vas a pensar con Dios esta semana. Dilo con tu voz y con tu pluma. Esta semana voy a pensar con Dios en... Y si hoy has elegido caminar sin miedo, escribe también: Dios está conmigo. No es una consigna, es una confesión que endereza la espalda y serena la mente. Si este espacio te ha ayudado a recuperar la alegría de aprender, suscríbete, no por números, sino para seguir construyendo juntos una tradición de fe inteligente que libere a amigos y familiares del falso dilema entre fe ciega y racionalismo frío. Comparte este episodio con quien alguna vez sintió vergüenza por hacer preguntas. Quizá era todo lo que necesitaba para volver a abrir el libro.
Y no te vayas sin asomarte al horizonte que asoma. Lo hemos mencionado de pasada y ahora lo prometemos de frente. El próximo episodio nos llevará a ese territorio que Lewis llamó el peso de gloria. No es un acertijo que se resuelve con la mente. Es un misterio que te resuelve a ti desde dentro. Hay verdades que ahora mismo serían demasiado para nosotros si las viéramos enteras. Por eso Dios las revela como semilla, como lluvia menuda que prepara. No iremos para cerrar preguntas, iremos para dejarnos transformar. Si hoy tu corazón descansa y tu cabeza respira, estás listo. Que el Señor mantenga encendida esta llama tranquila en tu casa. ¿Y qué? Cuando vuelvas a escuchar Isaías 51:8, lo oigas como lo que es, no un muro, sino una ventana abierta a la confianza. Aquí te espero, con la misma voz lenta de radio y el mismo deseo.